Estamos muy complacidos, por supuesto, y agradecidos de que Vandana Shiva, que ha llegado hace poco tiempo, hace pocas horas de Cusco, allí participó en un festival internacional sobre semillas y parte dentro de unas 2 horas, un poco más, para su país de vuelta. Nos ha brindado la posibilidad de compartir con el movimiento agroecológico peruano y con distintas instituciones y actores sus reflexiones acerca de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el papel de las mujeres y la lucha contra la pobreza, sin duda. Y también estamos muy agradecidos con Carolina Trivelli, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y con Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, ambos vinculados durante muchos años al Seminario Permanente de Investigación Agraria. Ambos lo han presidido y son puntales muy importantes en la discusión sobre temas rurales en general en el Perú. Ellos tienen hoy a las 4 de la tarde un Consejo de Ministros, así que estamos particularmente agradecidos de que hayan podido venir, pero van a tener que irse temprano. Así que vamos a empezar con la conferencia de Vandana Shiva, seguiremos con los comentarios de Carolina y de Manuel y continuaremos con un diálogo entre Vandana y ustedes. Porque la biodiversidad no es casual, no es naturaleza pura. Ninguna de las variedades que han evolucionado a través de los siglos con las sociedades, particularmente con el ímpetu de las mujeres, son casuales. Creo que es una palabra errónea utilizar naturales, porque realmente hay inteligencia en cada una de sus especialidades. Y cuando pensamos en cómo es que logramos desarrollar el sistema de desarrollo, particularmente desarrollos rurales, que puedan cumplir con los objetivos de suministrar el alimento de alta calidad, buen valor nutricional, cómo nos aseguramos de que las comunidades rurales no sean excluidas, que las mujeres no sean excluidas. Creo que el primer paso en tanto el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, así como la inclusión social, es el empezar a eliminar las barreras y las paredes que han llevado a la exclusión. Y a mi parecer, el muro, la pared más importante, es una pared de un muro invisible que aumenta en altura constantemente, y esa es la pared que yo llamo el límite de la creación. Es el muro que está empujando a nuestras comunidades rurales a la marginalización y la pobreza. Y es el muro que ha descontado el conocimiento de las comunidades campesinas, particularmente el conocimiento de las mujeres. Pero uno no puede, jamás se puede, incluir la biodiversidad en la monocultura. La idea misma de la monocultura es realmente un modelo militarizante. Entonces, si somos serios acerca de la inclusión, tenemos que ser serios acerca de la biodiversidad. Si somos serios acerca de la biodiversidad, tenemos que ser serios acerca de la diversidad. La biodiversidad se erosiona con la edad, y las mujeres de 60 saben mucho más que las mujeres de 30 y que las mujeres de 15, que piensan principalmente que el conocimiento de sus abuelas no importa. Nosotros tenemos un curso en la Universidad de las Abuelas en Afgania, y espero que las diferentes lideresas que se dan aquí valorizar su conocimiento para sí mismos, pero que también a través de ello puedan distribuirlo en toda la sociedad y en las generaciones futuras. Y para hacer esto, en un movimiento creamos registros, entonces juntamos a los abuelos, las abuelas y los niños para que documenten la riqueza de la biodiversidad, de sus culturas y ecosistemas. La vieja idea de hace 200 años de que la Tierra es inerte está siendo empujada ahora a hacerla tal parte de la naturaleza que ahora vemos que es totalmente viva. Es semillas y plantas. Están siendo declaradas como contenedores de genes que no tienen valor en sí mismas. Ahora, la biodiversidad es el petróleo verde del futuro, donde la tremenda diversidad que ha sido cultivada y protegida y utilizada sosteniblemente a través de los siglos por las comunidades campesinas es exactamente lo que está persiguiendo la comunidad global hoy en día. E incluso en Río +20,
El término economía verde se refería principalmente a la privatización y la financialización de toda la riqueza viva de nuestro planeta. Y si ustedes quieren ver el monocultivo, la monocultura de la mente en operación, lo único que tienen que hacer es mirar las nuevas variedades de soya y cómo toda la Argentina ha sido convertida en un desierto verde, e incluso cómo la Amazonía brasileña está siendo talada para plantar más de esta soya modificada. E incluso en la India, donde la soya está creciendo y desplazando a otros cultivos, en 1995, cuando la Organización Mundial del Comercio fue implementada con fuerza, trajo consigo un acuerdo de propiedad intelectual que por vez primera en la historia creaba la propiedad en las formas de vida a nivel global. La propiedad privada de las semillas, y Monsanto mandó a un representante, dijeron: nosotros escribimos este tratado. Y para ellos ese era el problema. Para nosotros esa es la solución, es el deber que debemos seguir guardando semillas. Debemos preservar la diversidad de la semilla. Tenemos que ser los custodios, los protectores y los productores de la diversidad. Las semillas patentadas en el mundo ha llevado al crecimiento de estos monocultivos. La razón por la cual la soya, la canola, el maíz modificado está creciendo es porque cada semilla que se vende hay una regalía que hay que pagar. 5 corporaciones básicamente están definiendo la biodiversidad del mundo y del planeta como bio-nullias, donde la vida en sí no vale nada, está vacío, hasta que ellos ponen un gen en él y pueden ser su propietario y cobrar regalías. Y la cobranza de regalías, por supuesto, es un flujo de riqueza de una comunidad pequeña hacia una comunidad más grande y más rica. Y el primer caso introducido en la Organización Mundial del Comercio fue un caso contra la India sobre propiedad intelectual, donde decían: no se pueden tener leyes que no permitan el patentamiento de semillas. No pueden haber leyes que excluyan la agricultura. No puedes tener leyes que hagan medicina como derecho exclusivo de la persona que tiene el método. Se llama patente de procesos en lugar de patente de productos. Bueno, Monsanto estaba esperando en las afueras, pasó BT Cotton del algodón BT, pero trató de introducir un par de años, pero no pasaron por ninguna de las leyes ambientales, así que nosotros presentamos un caso en base a nuestras leyes ambientales y como resultado no pudieron introducir el algodón BT hasta el 2002, pero empezaron a vender algodón híbrido y a comprar todas las compañías indias de semillas. Entonces, las 65 compañías de algodón de semillas de la India, todas están vendiendo ahora algodón BT. En una década y media hemos presenciado más de 250.000 suicidios de agricultores indios debido a deuda. Es un nuevo tipo de deuda porque son los agentes de la compañía que dicen: toma esto, es gratis. Solamente firma tu nombre aquí en tu título de propiedad y vas a ser un millonario. En la medida en que las mujeres mantenían las semillas, nunca tuvieron deuda. En la medida en que las mujeres son las custodias de las cosechas, no teníamos deuda, porque la semilla era del agricultor, no tenían que comprarla. Cada año, 200 millones de dólares son extraídos de agricultores pobres, campesinos indios, solamente en regalías de algodón. Así que empezamos movimientos para impedir la introducción de otros productos modificados. Pero hicimos otro estudio, porque el BT es una toxina. Es una toxina tomada del suelo que fue expuesta en la planta. La planta está produciendo esta toxina. Nosotros hicimos el estudio de suelos. 4 años de cultivo de algodón BT había matado 22% de todos los organismos beneficiosos en el suelo, que son la base
de la fertilidad y sostenibilidad. Y por eso empezamos un movimiento llamado Fibras de la Libertad, donde llevamos las semillas viejas, crecemos, plantamos el algodón orgánico y capacitamos a las mujeres para que produzcan telas a través del método gandiano, de Gandhi es esto, de la rueca y el telar. Todas las culturas han sido culturas de biodiversidad. Nosotros nos curamos con las plantas y sabemos qué plantas curaban qué problemas. Las compañías que crearon los químicos de guerra, que luego se convirtieron en agroquímicos, hoy están dándose la vuelta y patentando a todo lo que nosotros sabíamos de biodiversidad. Esto es biopiratería, como yo lo llamo. Es una forma de piratería. En 1984, quizás se acuerdan ustedes, tuvimos el peor desastre de la industria de la humanidad en Bhopal, ¿se acuerdan? Donde una fábrica pesticida de Union Carbide, que ahora es de Dow, tuvo una fuga. Esa fuga mató 3.000 personas inmediatamente y 30.000 han muerto desde entonces, con niños nacidos con mutaciones. Más de 100.000 personas afectadas en total, sufriendo de enfermedades o muertos. Yo empecé inmediatamente cuando ocurrió este desastre y dije, ¿por qué tenemos pesticidas que matan de esta manera cuando tenemos cosas como el NIM? Entonces empezamos una campaña que se llama No Más Bhopal en 1984. En 1984 estaba leyendo yo una revista de biotecnología y encontré este artículo que decía el primer invento del uso de NIM como pesticida. Entonces, todos los siglos, milenios de aprendizaje, se convirtió en un descubrimiento de una compañía química. Decidimos desafiar esa patente en la Oficina de Patentes Europeas. Nos tomó 11 años la lucha, pero movilizamos personas de toda la India, 100.000 firmas, 11 años de lucha, y logramos eliminar esa patente, que fue la primera vez que pudimos establecer legalmente que el conocimiento tradicional de la gente indígena está siendo robada. El cultivo industrial es un cultivo para 2 o 3 objetivos. El primero, respuesta a químicos. De hecho, la revolución, las variedades de alto rendimiento de la revolución verde deberían ser llamados como variedades de alta respuesta, porque están diseñados para responder a los químicos. La segunda razón para crear estas variedades es hacer que las semillas sean más adaptables al posicionamiento industrial. Nosotros estamos salvando estas semillas que son resistentes y tenemos más de 500 en India en nuestros bancos. Y después del ciclón de Orissa, que mató a 30.000 personas, después del tsunami del 2004, pudimos llevar camiones de semillas para recuperar la agricultura después de que el agua salada del mar haya contaminado las tierras. Se requieren 5 años de tratamiento antes de poder dar la agricultura. Los agricultores se las han cultivado y nosotros las multiplicamos. Lo que hacen en las compañías es un mapeo genómico. Entonces, a través de la computadora, leen el mapa genómico y patentan lo que leen en esos mapas y cómo ha sido hecho por un reporte de un grupo. Las compañías les preguntamos a los campesinos qué tipos de semillas tienen o los toman de los bancos de genes y luego haces una apuesta. ¿Qué parte del genoma es responsable para la tolerancia de la sequía? No lo saben, pero simplemente dicen esto es y patentan esto. Tenemos que mantener nuestras semillas en las manos de la gente que le importe la semilla, en las manos de las personas que saben de esta semilla, pero no solamente que saben de la semilla, a mi parecer, es la representación de miles de años de conocimiento y evolución y cultura, y el potencial para que milenios en el futuro tenemos un deber de proteger y cuidar estas semillas por la vida de las futuras generaciones.
tanto humanas como de otras especies. Hemos salvado lo que hemos llamado alimentos olvidados, alimentos que eran considerados inferiores y que se ha descubierto son tremenda fuente de nutrición, como la quinoa, que se ha convertido en un favorito de restaurantes alrededor del mundo. Es una patente, se otorga por una invención. Una semilla no es una invención. En 1987, cuando encontré las primeras leyes sobre semillas, es cuando hice mi juramento, que la libertad de las semillas es fundamental para la vida en la Tierra. Entonces Nirvana está basado justamente en reconocer que el guardar e intercambiar semillas no es un crimen de propiedad intelectual, es un deber ecológico y ético, es un deber ecológico para el crecimiento de la vida y un deber ético para el futuro de la vida en la Tierra. Y esa es la razón por la que este año hemos iniciado un movimiento global que llamamos el Movimiento de Libertad de Semillas. En India, cuando decimos semilla, que es villa, significa la creación, la fuente, el origen. Entonces es la fuente de todas las libertades. Si uno no tiene libertad en las semillas, no tiene la libertad en el alimento. Si uno no tiene la libertad en las semillas, no tiene la libertad de cultivo. La libertad de semillas, de la biodiversidad, para cada papa del Perú, para existir en el futuro, todas esas hermosas variedades de ají que están adelante en la sala, todos tienen un espacio en el futuro, por su sabor, su calidad, pero por su propia integridad también. Yo no creo que podamos tener sostenibilidad si permitimos que la biodiversidad desaparezca. Cada ciclo que sostiene la vida es al final un ciclo sostenido por la biodiversidad. Y la inclusión social es la exclusión de estructuras sociales que están buscando limitar la libertad. Tenemos que incluir, pero no solamente incluir, sino poner al centro de toda la importancia, de toda prioridad, el conocimiento, la sabiduría de las mujeres para un nuevo desarrollo que no siga el camino de Europa. Los pasos para poder continuar existiendo por muchos siglos más. Y estoy segura de que juntos este camino de la inclusión, sostenibilidad y verdadero desarrollo es un camino que caminaremos juntos. Gracias. Vamos a invitar por favor a Carolina Trivelli y Manuel Pulgar Vidal, los ministros de Inclusión, Desarrollo e Inclusión Social y del Ambiente, para que nos brinden sus comentarios a las ideas y reflexiones expresadas por Vandana Shiva antes de que tenga que partir para parte de sus funciones muy importantes al frente de los ministerios. Carolina, por favor. Yo quisiera ligar algunos de los temas que ha mencionado con el esfuerzo de desarrollo e inclusión social que estamos impulsando desde el Ministerio. Porque hay dos temas que ha mencionado que son fundamentales. En el enfoque de inclusión social, en el enfoque de desarrollo que todos los peruanos necesitamos. Y este es reconocer que la diversidad que tenemos en el Perú no es solamente un tema de la naturaleza, sino es un tema de la combinación de esta naturaleza maravillosa que tenemos en el Perú con una cultura, con un grupo de personas que han ido cambiando su manera de interactuar con esta naturaleza y que han desarrollado culturas fantásticas que nos han creado riqueza. Y en esta riqueza es donde están las oportunidades, no solamente de generar ingresos, están las oportunidades de mantener una cultura viva, de estar orgullosos de nuestra cultura, de mantener un esquema alimentario que nos permita no solamente retroceder y mirar al origen de los alimentos que consumimos, sino a estas combinaciones maravillosas que hay a lo largo y ancho del Perú que son fruto de la interacción de los humanos con este medio natural. Y en ese sentido, las mujeres, efectivamente, como señalaba la doctora Shiva, han jugado y siguen jugando y lo seguirán haciendo un rol fundamental que ha tratado de mantenerse invisibilizado por muchos años, y yo creo que poco a poco la labor de muchas mujeres, por ejemplo en la Asociación de Productores Ecológicos, han tenido un rol fundamental en hacer visible
el aporte de las mujeres, no solamente a la preservación, sino a la recreación de esta cultura basada en el uso de la diversidad, en la interacción, en la innovación y en la preservación. Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, las principales socias del proceso de inclusión y de desarrollo son las mujeres, ¿no? Y siempre se nos dice que son las mujeres porque son las mujeres las que reciben los programas sociales, pero en realidad no son las mujeres porque reciben los programas sociales, sino son las mujeres porque son ellas las que nos ayudan a transmitir, ¿no? Y las que nos dan las señales de por dónde debemos avanzar, ¿no? Nosotros partimos del convencimiento que el rol del Estado tiene que ser el de acompañar a las poblaciones en sus procesos de desarrollo, facilitarlo, limpiar cuellos de botella, potenciar aquellas cosas que se pueden hacer. Y eso me lleva al segundo tema que quisiera tocar en estos poquitos minutos que tenemos. Y es que hemos tenido, como ustedes habrán escuchado, tenemos en marcha una propuesta de la creación de un nuevo programa de alimentación escolar. Y este nuevo programa de alimentación escolar, el Caliwarma, que entregará sus primeros alimentos a los niños en las escuelas el primer día de marzo del próximo año, el primer día del año escolar del 2013, se basa justamente en lo que la doctora Shiva menciona. Tenemos que permitirle a nuestros niños en la escuela no solamente recibir alimento, sino recibir un alimento de su localidad, nutritivo, con combinaciones que respondan a la cultura de esa localidad y de otras localidades en las cuales también el sentido de vivir en un país multicultural, megadiverso, etcétera, sea beneficio de todos los niños del Perú. Y en ese sentido tenemos que partir por reconocer cuáles son las dotaciones que tenemos de maneras de preparar la parte más cultural, pero también de los insumos. Y estamos trabajando ya con muchos actores locales recuperando lo que llamamos el patrimonio alimentario regional, que es esta combinación de lo que se produce, lo que se tiene, lo que hay, con cómo se usa y para qué se usa, ¿no? Hay comidas que se usan para una fiesta, hay comidas que se usan en un momento particular, dependiendo del clima, y esa parte del proceso de alimentación es fundamental para asegurar que nuestros niños no solamente reciben alimento, sino que reciben la oportunidad de aprender a valorar su diversidad, su cultura, a reproducirla. Niños que crezcan alimentados con producción local, en base a combinaciones locales, que puedan innovar a partir de ellos, son niños que van a poder seguir preservando esos patrimonios alimentarios regionales. Entonces, la apuesta de hacer Caliwarma, por supuesto, parte de una necesidad concreta hay una obligación del Estado de proveer alimentación escolar. Pero justamente lo que queremos hacer con Caliwarma es cambiarnos de circuito y no mandarle a todos los niños de las escuelas del Perú arroz con menestras todos los días de su vida escolar. Necesitamos mandarles una oportunidad. Necesitamos darles la oportunidad no solamente de interactuar con su cultura, con su entorno, sino de estar orgullosos y de aprender a utilizar esta doble combinación de la tradición de sus madres, de sus familias y de su entorno natural. Este es un compromiso serio y es un compromiso que ha tenido mucha discusión en el gobierno, porque no es un cambio fácil y recién comenzamos. Y hay muchos lugares del Perú donde este cambio va a ser muy difícil de implementar. Pero si no comenzamos no llegaremos nunca. Y si nos ponemos un desafío sencillo tampoco avanzaremos. Entonces, estamos comenzando. Seguramente vamos a tener un montón de problemas y va a ser muy difícil hacerlo. Pero el objetivo tiene que quedar claro y tenemos que asegurar que una obligación del Estado, como es la de entregar alimentación escolar, es una oportunidad de revaloración cultural, es una oportunidad de interacción con los temas medioambientales, es una oportunidad de preservación de nuestra diversidad y es una oportunidad también de puesta en valor de esto que algunos llaman activos culturales, ¿no? Y tenemos que darle oportunidad a todos los que poseen esta dotación con poco valor hoy día en los mercados de activos culturales, de también aprovecharla, de también salir adelante a partir de esa puesta en valor. Y eso traerá, por supuesto, no solamente beneficios en temas de cuidado de la diversidad, de nutrición de los niños,
de reafirmación cultural, sino también esperamos que a la larga se convierta en una pieza fundamental de las estrategias que nos permitan realmente mejorar la seguridad alimentaria del Perú y de los peruanos. Para mí es realmente un placer estar en la mesa con Vandana Shiva y agradezco a la Universidad Agraria, a la SPDA, a AMPE y a todos los organizadores por esta oportunidad. Permítanme hacer algunas reflexiones a partir de algunas frases que me han parecido muy valiosas y que han sido planteadas por Vandana. El Perú es bello. Viene de Machu Picchu, reconoció la belleza del Perú. Y eso es probablemente algo sobre lo cual los peruanos todavía no hemos logrado reconocer y apreciar en su integridad. O cuando lo hacemos a partir de ciertas figuras que son íconos, Machu Picchu, que es maravilla del mundo, el río Amazonas también, y algunas otras, pero nos olvidamos que la belleza del Perú está en su cultura, y está en la diversidad de sus culturas con todo lo que ello implica. Y Vandana dijo algo que suele ser siempre muy confundido por los ciudadanos. La biodiversidad no solo es naturaleza. Muchos consideran que la biodiversidad, y entonces yo soy abogado, cuando intento enseñarle a los alumnos, entonces dicen biodiversidad, recursos naturales, ¿en qué se diferencia uno de otro? Me parece que están repitiendo lo mismo. Y Vandana ha dicho, la biodiversidad es naturaleza, pero la biodiversidad es cultura, y en consecuencia la biodiversidad son personas, son procesos, es tiempo y es aprendizaje. Y creo que ese es un elemento fundamental, porque es la única manera de entender la belleza del Perú, con una diversidad que representa todo aquello que es su contenido, en especial las culturas. Y Vandana nos ha planteado un tema sobre el cual nos queda mucho por aprender, mucho por reconocer, la diversidad cultural de nuestro país. Yo suelo decir en muchas exposiciones que si a este auditorio le preguntase cuáles eran los 14 incas, todos los recordarían cantaditos, porque además todos los recordamos cantándolos. Pero si yo les preguntase cuáles son las 14 o 17, depende de los antropólogos, familias lingüísticas que habitan en nuestro territorio, muchos no pasarían de 2 o 3. Y en realidad muchos no pasarían de una. Y eso es triste, porque forma parte de aquello que como no reconocemos, no nos llena de orgullo y no nos permite reconocernos como país diverso. Hoy día estamos dando un paso importante con la gastronomía. La gastronomía la debemos reconocer no solo porque es rica, porque nos genera una capacidad de sentirnos orgullosos, sino porque detrás de la gastronomía están todos esos ajíes que están acá adelante en el piso, ¿no? Que demuestran toda esta diversidad de cultivos que han sido mantenidos a lo largo del tiempo por distintas personas que han aplicado, como dice Vandana, su conocimiento en permitir que eso lo tengamos hoy día en una mesa. Pero si no vamos atrás del plato de comida y reconocemos esa diversidad de productos, de personas, de culturas y de procesos, vamos a perder la oportunidad de reconocer esa diversidad biológica. Y cuando yo pienso en el tema de diversidad biológica, efectivamente uno de los primeros elementos que se me viene a la mente es el conocimiento tradicional. Cada vez que también dicto clase y digo cuántos de ustedes han usado paico, sábila, sangre de grado, uña de gato y muchas otras cosas, la gente se ríe, ¿no? Porque claro, está el médico brujo, ¿no? Con además una muestra muy peyorativa, pero todos lo hemos usado. De una u otra manera hemos utilizado alguno de esos para curarnos de algún tipo de dolencia. Y sin embargo no somos capaces de reconocer que detrás de ese uso hay un conocimiento. Y Vandana plantea un tema que es fundamental. Consideramos que eso no es ciencia. Y que solamente es ciencia aquel que tiene un título profesional y tiene un equipo, un microscopio y dice, yo lo descubrí. Como decía Ferrari, yo lo descubrí. Y se olvida que hubo centurias, milenios de alguien llevando y domesticando esa especie de flora, esa especie de fauna a su situación actual.
Hay zooarqueólogos en el Perú, hay una británica muy destacada, que hace toda la referencia entre las especies silvestres de guanaco y vicuña y sus especies domesticadas, la llama y la alpaca. E igual ha ocurrido con la papa, que tiene un origen, parece claramente determinado en el Cusco y sus alrededores, en una sola especie nativa, originaria, tóxica, las primeras especies de papa eran tóxicas, pero con un ser humano, un habitante de la zona andina, con capacidad de domesticarla y convertirla en miles de variedades de papa. Utilizando una ciencia, pero ciencia tradicional, conocimiento. Y ese borde entre lo que consideramos ciencia y lo que no, es lo que nos hace fallar. Felizmente en el Perú sí hemos dado algunos avances. Felizmente el Perú es uno de los pocos países que reconoce y registra el conocimiento tradicional. Felizmente el Perú es uno de los pocos que está asumiendo, tal como lo ha hecho la India, mecanismos de defensa contra sus cultivos, contra sus productos nativos. Tenemos, tal como hay efectivamente con la planta del lime, en el caso peruano, experiencias en defensa de la maca, de la ayahuasca y de otros cultivos que empiezan a ser, o genes que empiezan a ser patentados. Es triste efectivamente ver, a mí me ocurrió en el Jardín Botánico de la Universidad de Georgia, encontrar un brochure, un folleto, donde hablaban del algodón Fox, un algodón patentado en los Estados Unidos, que es el algodón nativo originario en el territorio peruano, y que salió hace muchas décadas y alguien lo patentó en los Estados Unidos. Pero entonces, además de tener este tipo de espacios para reconocer cómo debemos proteger nuestra biodiversidad, debemos tener las herramientas para defenderlas también dentro del sistema. Y por eso el registro de conocimientos tradicionales es valioso, por eso contar con formas que permitan que estos recursos nativos se mantengan en el tiempo es importante, por eso divulgar la información es fundamental, porque esto nos permite, como se logró con el lime, como se logró con la ayahuasca y la maca, tener algún nivel de éxito en este tipo de acciones. Y cuando pienso también en biodiversidad, pienso en cómo podemos promover mecanismos que nos permitan proteger estos cultivos nativos y eliminarles la presión que sufren para la introducción de monocultivos. Y en ese sentido, y Roberto no me dejará mentir que venimos trabajando hace mucho tiempo en ello, creo yo que tenemos que meterle más fuerza, y desde el Ministerio del Ambiente estamos trabajando en ello, a lo que se denominan las zonas de agrobiodiversidad. Es decir, áreas en donde utilizando prácticas típicas o tradicionales del mundo de la conservación, podamos trabajar con las comunidades para mantener cultivos nativos, buscándole mercados, estableciendo cadenas productivas y haciendo que, tal como conservamos un parque nacional por sus especies de fauna, podamos proteger las zonas de agrobiodiversidad, porque ello implica mantener los cultivos y el conocimiento en él involucrado. Entonces, trabajemos más activamente en el reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, que es lo que hacen en Cusco con el Parque de la Papa, pero ampliémoslo a otros cultivos, otras culturas de la diversidad de culturas que tenemos en el Perú y otras áreas del territorio. Por otro lado, cuando hablamos del tema biodiversidad, es también importante tener en cuenta que dentro de los mayores retos está, como dijo Bandana, la introducción de los organismos genéticamente modificados, sobre los cuales felizmente el Perú ha tomado una decisión que creo que es bastante adecuada, que es una moratoria. Pero tengamos en cuenta que esta moratoria de 10 años no es tan solo una compra de tiempo. No hagamos que se venzan los 10 años y que no hayamos hecho nada para demostrar, en todo caso, qué tipo de cultivos requerimos en nuestro territorio, uno, y cuánto hemos aprendido a investigar y llenarnos de orgullo de los cultivos nativos. Si tan solo esperamos los 10 años y
dejamos que venza el término, vamos a perder como país. Porque vamos a iniciar una nueva discusión política de si debe o no debe permitirse la introducción de cultivos nativos, y no vamos a poder asumir la oportunidad que nos da esta ley. Yo espero que en los próximos días, en realidad, porque el reglamento ya está, el reglamento sobre la moratoria de los organismos vivos modificados sea promulgado y que finalmente ello represente una oportunidad para la investigación y una oportunidad para la mejora. Quiero también señalar que uno de los retos centrales en el tema de la diversidad biológica, de la biodiversidad y sus culturas, es el cambio climático. Nos debatimos en un dilema. Muchos de los que promueven monocultivos consideran que la única manera de defendernos frente a la desaparición de ecosistemas o el retroceso de hábitats por el cambio climático va a ser con monocultivos. Yo espero que no, pero ahí necesitamos el concurso de los científicos para poder demostrar que la diversidad es también una herramienta para la defensa frente a las consecuencias del cambio climático. Hay siglos de aprendizaje de las distintas comunidades respecto a cómo se puede ir adaptando las especies a la variabilidad climática. Estamos en un fenómeno distinto, es cambio climático, es causa humana. Ya tuvimos la experiencia por siglos para adaptar cultivos a variabilidad climática. Traigamos esa experiencia para poder demostrar que no tenemos que convertir todo en un campo de soya y podamos mantener todas nuestras variedades, incluso frente al reto del cambio climático. Y efectivamente, y Vandana lo ha planteado, está todo lo que tiene que ver con el comercio, el famoso capítulo ACPIC y los derechos de la propiedad intelectual, sobre los cuales hay que tener en cuenta, son sistemas que vienen de 1850. Creo que no me equivoco cuando digo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la madre del sistema, fue creado en París, me parece que en 1850, es decir, tiene 150 años. Nuestra iniciativa por mantener la diversidad, usarla sosteniblemente, aprovecharla, distribuir justa y equitativamente los beneficios, tiene apenas 20 años. Y eso nos obliga a ser más activos, eso nos obliga a mantener todas aquellas herramientas que nos permitan evitar que aquellos recursos de la diversidad biológica terminen en patentes que además no nos generan ningún beneficio. Yo me imagino que los que no están en el mundo de la propiedad intelectual se preguntarán, ¿cómo alguien puede patentar algo que está en la naturaleza? Pues lo que ocurre es que muchos sistemas en países desarrollados patentan el proceso y patentan el aislamiento del gen. Entonces dicen que es un invento y en consecuencia lo patentan. Y la única manera de combatir esas patentes es señalando que esta información ya está en el estado del arte, ya era conocida. Así ha logrado defender al frijol amarillo México, haciendo justamente una difusión de un antiguo conocimiento que es bastante anterior a aquel que intentó patentar el frijol amarillo. Tengo entendido que esa patente finalmente fue revocada, ¿no? Se tuvo éxito. Y entonces tenemos que utilizar centros, la academia, la universidad agraria, para que sea capaz de dotarnos de esas herramientas que evite que el patentamiento se produzca. Hay muchos otros temas sobre los cuales me encantaría compartir algunas reflexiones. Creo que por ahora lo voy a tener que dejar ahí porque ya vamos a tener que salir, pero efectivamente biopiratería es otro tema sobre el cual tenemos que mejorar mucho, tenemos que evitar que se produzca un acceso a los recursos genéticos sin ningún consentimiento, sin haber establecido condiciones, sin ninguna distribución de beneficios. El Perú forma parte de una decisión andina que ha intentado regular ello, tenemos que todavía mejorarla, pero creo que podemos mostrar desde el Perú mucho liderazgo en las últimas décadas sobre este tema, y ese liderazgo lo debemos seguir manteniendo. Somos un país megadiverso, que merecemos mantener esta diversidad, que merecemos reconocer estas culturas y que debemos seguir trabajando activamente en ello.